El precio de las acciones de Starbucks vuelve a la zona de los $100 por tercera vez en 6 meses, una corrección del 15% en poco más de un mes. Vamos a averiguar si puede ser una oportunidad de inversión. Como sabemos, la empresa ha sido capaz de construir una marca fuerte a nivel mundial y se puede apreciar en la ganancia obtenida. La ganancia anual compuesta es de doble dígito, sin importar si miramos los últimos 5, 10 o 20 años, y se espera que la empresa continúe aumentando sus ingresos y continúe generando caja. La empresa ha pagado un dividendo muy atractivo. Solo en los últimos 10 años la empresa ha pagado más de $11 por acción y el precio de la acción hace 10 años era de aproximadamente $33. El dividend yield inicial no era muy atractivo, poco más del 1%, pero la tasa de crecimiento del dividendo importa mucho, como se puede apreciar. La empresa reafirma el guidance para el resto del año y espera un crecimiento muy atractivo. Vamos a hacer una estimación de valor y ver a qué precio puede ser atractivo acumular acciones de Starbucks y beneficiarse de la generación de caja futura de la empresa. Pasamos a la plantilla y, como siempre, al introducir el ticker se recopilan datos de diferentes páginas web. Tenemos el precio actual en 97, 98 y el precio objetivo de los analistas lo tenemos en este momento en 115, 116. Se espera crecimiento de doble dígito del beneficio por acción en los próximos 5 años y vemos que el dividend yield actual es del más del 2%. Vamos a ver por un momento los estados financieros. Vemos muy buen crecimiento de los ingresos de los últimos 10 años, así como del beneficio por acción. Las acciones en circulación han disminuido, el dividendo por acción ha tenido un crecimiento muy elevado. Podemos ver el crecimiento medio, lo tenemos aquí. Tenemos una media del 20%, casi del 19% de crecimiento medio. En los últimos 10 años la empresa ha tenido un crecimiento de casi el 200% y sin contar el dividendo recibido. Tenemos el dividend yield inicial en este momento en más del 2%. En cuanto a los márgenes, vemos que a cierre del año fiscal 2022 la empresa tenía un margen del 68%, margen bruto. Se ha mantenido estable en los últimos años. Tenemos margen operativo y margen neto todavía por encima del 10%. 2020 ha sido un año difícil para la empresa, como podemos ver en los ingresos, en el beneficio, en los márgenes, y lo podemos ver también en el balance porque ha tenido que incrementar la deuda en 2020 para aguantar la situación en ese momento. Vemos que después han ido repagando un poco año a año. Tenemos el ratio deuda-EBITDA en este momento en 3 aproximadamente, que es relativamente elevado, pero nada preocupante teniendo en cuenta que la empresa tiene buena generación de caja y bastante previsible. En cuanto al free cash flow, vemos que tiene una media de cash flow operativo aproximadamente de 4.000 millones, unos 2.500 a 3.000 millones de free cash flow y creciendo poco a poco, y la remuneración en acciones no es preocupante. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Como siempre, si quieres utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio por acción en los próximos años. Vemos que para el próximo año se estima aproximadamente 4,1 por acción. Vamos a ver en Coifin la estimación para los próximos 2 años. Ahora tenemos aquí abajo 4,1, beneficio por acción non-GAAP estimado, y 4,8 para el próximo año, para 2025. La empresa en el guidance para este año espera crecimiento de doble dígito de los ingresos, por lo tanto que el beneficio por acción tenga crecimiento de doble dígito no es muy difícil. Vamos a poner un crecimiento un poco inferior, partimos de 4 del año que viene estimado, y vamos a estimar un crecimiento en línea con los últimos 5 años del 7% a partir de 2024. Tenemos el PER actual en 31 y el forward PER en 24. Si vemos el histórico del PER los últimos 10 años, vemos que lo tenemos por encima de 26 casi siempre, 28, 31, 26, 29, 31, 29, 31, pero vamos a poner un PER un poco más conservador, vamos a poner un PER de 25, PER base de 25, con este PER y con este crecimiento estimado tenemos un precio objetivo de 131. Si el crecimiento es superior, un 10% de crecimiento, por ejemplo, tenemos el precio objetivo cerca de 150, pero vamos a dejar un 7% y vamos a poner un PER base de 25, pesimista de 20, por ejemplo, o 21, y optimista de 28. Hacemos un promedio y tenemos un precio objetivo promedio de 128. Al precio actual estaríamos pagando aproximadamente 18 veces nuestro beneficio estimado, y si estimamos un 10% de crecimiento estaríamos pagando 16 veces beneficio estimado. Yo voy a dejar un 7%, intento ser conservador siempre. Tenemos el mínimo descuento de semanas en 70 y si se acerca de nuevo a ese precio estaríamos pagando unas 14-15 veces beneficio estimado, siendo bastante conservador con el crecimiento. Desde el precio actual al precio objetivo tenemos un retorno del 30%, un 5% anualizado si llegan 5 años y un 9% anualizado si llegan 3 años, sin contar el dividendo. Y si el precio continúa corrigiendo y se acerca al mínimo descuento de 2 semanas, vemos que el retorno sería de doble dígito hasta el precio objetivo sin tener en cuenta el dividendo. Vamos a ver el resultado final, vamos a poner un margen de seguridad. Tenemos un 30% de upside con respecto al precio actual y con un margen de seguridad de un 25% tenemos un precio de compra aceptable por debajo del 96 y con un 30% por debajo de 90, 89. Para mí se vuelve atractivo acumular acciones de Starbucks por debajo de 90 más o menos.
pero como sabéis no es recomendación de inversión. Si quieres invertir en una empresa tienes que hacer tu propio análisis y tener en cuenta los riesgos. Bien, lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale un like y hasta la próxima. Adiós.